Una mañana amanecí abajo del puente de Progreso, sin ropa, y esa misma tarde intenté desvivirme. Y es que esta historia me la tenía ultra, hiper, mega reservada porque realmente no es nada agradable hablar de ella. De hecho, me cuesta un poco de conflicto interno contárselas, pero sé que esta experiencia podría prevenir a muchas personas y tal vez dar un respiro de aliento. El caso es que una tarde un amigo me dijo: oye manita, vámonos a Progreso, vámonos a enfiestarnos. A todo esto estoy hablando de cuando yo tenía entre 24 y 26 años aproximadamente. Agarramos su carro y nos fuimos hasta Progreso. En el camino compramos un agua y fue lo único que habíamos tomado hasta llegar a esa parte donde ahora es donde está el Poseidón. Justamente ahí había un evento escolar. El caso es que fuimos al playón, al evento donde había un montón de gente. Y esa misma tarde mi amigo me presentó a otros amigos, mismos que en ese mismo instante nos ofrecieron unas bebidas que estaban en vaso. Y literalmente me tomé la primera. Recuerdo que estaba bailando, que la estábamos pasando muy bonito, hasta que todo quedó absolutamente blanco. Lo siguiente es abrir los ojos, hacer así y ver que únicamente tenía puesto el boxer. Literalmente estaba durmiendo abajo del puente de Progreso. Con un poco de vergüenza, pero sobre todo muy asustado, desperté e intenté buscar a mi amigo, que obviamente no estaba. Me levanté y me fui corriendo hacia donde actualmente se encuentra el Adios. Y justamente ahí le pedí a una persona que me prestara su celular, cosa que no me negó, y enseguida le hablé a mi prima Andrea. Le conté un poco de la situación, a lo que ella se preocupó un poco, pero me dijo: está bien, ven. Paré un taxista y me dirigí a Mérida, específicamente a Fraccionamiento Las Américas. Al bajar le pagamos al taxista. Entré y me solté a llorar. Recuerdo que mis primas me habrán reprochado, me habrán dicho una que otra cosa, pero en ese momento yo no tenía absolutamente nada más que pensar que qué fue lo que pasó y por qué pasó, y yo no podía entender absolutamente nada de lo que había ocurrido muchas horas antes. El caso es que ellas tenían que irse a trabajar y se fueron, y me quedé solo en la casa. Solo con un horrible sentimiento de culpa, un horrible, muy parecido a eso que es como la cruda moral, pero peor. Me imagino que con un poco de resaca y un poco de flashbacks de lo que había pasado en la noche, pero eran flashes muy esporádicos y casi imperceptibles. Me puse a llorar y a llorar y a llorar estando allá en la casa. A todo esto llevaba aproximadamente un mes de que yo había renunciado de trabajar con mis papás, de hacerme cargo de sus negocios. En esa época la relación con mi papá nunca fue buena. Gracias a Dios, al día de hoy es muy buena, pero era una persona con carrera. Siempre me consideré una persona exitosa, a la que hasta el momento de separarme con mis papás, pues todo lo que había hecho realmente me había ido muy bien. Todo lo que había emprendido, lo que había logrado, algo así como que lo que tocaba lo volvía algo positivo. Pero en ese momento, tras la ruptura con mis papás, tras dejar una vida de comodidades, irme a Mérida a lavar carros, el caso que internamente estaba completamente desbaratado. Recuerdo que me fui a la sala de la casa, tomé una herramienta de cocina y dije: ya no quiero vivir esto. Y cuando uno está así, en vez de recordar las cosas buenas que sucedieron en tu vida, uno solo empieza a recordar los fracasos y las cosas malas. Entre ellos, el primer fracaso que tuve cuando emprendí en San Felipe e intenté hacer una mega agencia como la que actualmente estoy corriendo. Me sentía fracasado porque lavaba carros a pesar de ser licenciado. Me sentía triste porque no tenía relación alguna con mis papás. Es más, yo le rogué a mi papá que me aceptara de vuelta, pero él, considerando una forma correcta de educarme, me dijo no. Aunado con la soledad, el efecto secundario de la sustancia que me habrán dado, que habría ingerido, tomé esa herramienta y le empecé a dar. Y entre lágrimas y frustración y un montón de cosas negativas, recordé mis primeros talleres de oración y recordé que ahí, en mi mochila, tenía esos papeles que me pudieran ayudar. Y así fue. Tiré el cuchillo, agarré mi mochila, saqué mis libros de práctica de TOEFL, y fue así como yo me aferré por primera vez en mi vida a Dios con todo mi corazón. Y quiero aclarar en este punto que aferrarse a Dios con todo mi corazón no significó que durante todo este proceso yo haya sido una blanca palomita y que no haya cometido muchísimos más errores. Porque aferrarse de Dios no significa que tú dejas de ser quien eres, como piensas, como actúas y como tratas a las personas. Uno sigue siendo tal y como es. Y quiero decir que desde ese momento hasta casi a momentos recientes, después de terapias psicológicas y haber tomado talleres de oración tal vez unas 10 veces más, tal vez en estos momentos, tal vez empiezo a ver pequeños frutos
de todas esas enseñanzas. Porque si hay algo que me caracteriza es que yo he sido terco toda mi chingada vida. A mí se me dicen las cosas y hasta que no me pasa algo grave, pum, no paro. Y eso está re mal. Yo creo que hay que aprender a escuchar las señales de cuando las cosas están mal. En fin, esos son otros temas. A lo que quería llegar en este punto es a 3 cosas muy importantes. Gracias a Dios, la juventud actual no está enfocada en la borrachera, aunque desafortunadamente la cuestión de sustancias prohibidas está siendo un problemota. Jamás aceptes una bebida abierta. Elige a Dios o a un ser superior en el que quieras creer, en el que tengas fe y en el que pongas toda tu vida. Y ponerte en manos de Dios, repito, no significa ser un santo y estar abajo de la cruz en la iglesia rezándole todos los días. Significa esforzarte diariamente por ser mejor para agradar a Él. Y aunque diga estas palabras, si el día de mañana la riego, que me disculpen, soy humano. Y si la voy a regar, espero que no. Pero si la riego, espero que un día me entiendan. Vayan a terapia o consiga ayuda. La terapia psicológica me liberó de un montón de problemas, de un montón de traumas y de un montón de frenos que tenía en mi vida. Y creo que la salud emocional es el factor principal de éxito de todas las personas. Porque si lo de aquí no está bien, lo de aquí no lo estará.